Hoy estamos con Rogelio García Lupo. Para todo el mundo, Pajarito García Lupo, un poco el sobrenombre. Periodista importante, un escritor importante que tuvo libros que fueron excelentes. Intentando un poco dialogar como en otra época, yo digo, ¿no? Cuando se decía, bueno, el peronismo, de donde surge, era anterior la industria liviana, y es la industria en la que se mira el peronismo, es el peronismo el que se mira la industria. ¿Cuáles son las semejanzas entre el peronismo y el menemismo? ¿Esta es su continuidad o es su fractura? El menemismo tiene por delante un futuro del pensamiento, bueno, cosas que antes se debatían y que hoy vamos a intentar discutir o charlar con los demás. Para vos, ¿el menemismo es la continuidad del peronismo o es una fractura real? Yo creo que es una fractura, lo que no quiere decir que no represente a un electorado parecido. Es una fractura en cuanto al momento que toca cumplir en la historia, ¿no? Lo que vos decías al principio, yo creo que es una diferencia seria. El peronismo es una producción política que tiene su base en el incontenible desarrollo de la industria nacional durante la Segunda Guerra Mundial. Y el menemismo tiene una relación tan estrecha con la banca acreedora que quiere cobrar la deuda argentina, y lo estamos viendo en los hechos como tomando a su cargo la liquidación de una buena parte, si no de toda aquella industria que estuvo en el origen del peronismo. Es decir, que con un contingente electoral que se parece mucho, con expectativas de masas que son, salvando las distancias, las mismas masas, hay un proyecto político que es diferente porque son diferentes las condiciones. Ahora, Rogelio, son diferentes las condiciones, pero en realidad, ¿sería explicable el menemismo sin la hiperinflación? No, pero no era explicable sin la industria, ¿no? Sin la Segunda Guerra, la industria, sin la hiperinflación, porque casi siempre se remite a un tema que es la estabilidad monetaria, ¿no? Es como un esquema económico del cual surgen elementos políticos. Sí, la hiperinflación es seguramente la principal explicación. Lo que no explica que el menemismo haya llevado su programa más allá de las necesidades de contener o de destruir la hiperinflación. Yo creo que el menemismo, por ejemplo, ha ido más lejos de lo que un peronismo al día hubiera hecho en algunas materias, y para mí el ejemplo puntual es el de la liquidación de YPF. La venta de YPF va más allá de lo que los intereses de la banca acreedora ha pedido a otros países respecto de su empresa petrolera estatal. Pero es que no lo hacen porque solamente se lo pide a la banca acreedora. A eso me refiero. Lo hacen porque ellos creen que el Estado, sin nada en sus manos, es el Estado válido. Pero hay otros que creen lo mismo. Salinas de Gortari cree aproximadamente lo mismo. El discurso político, público de Salinas de Gortari es más o menos el mismo. Sin embargo, a nadie en México se le ocurre hasta ahora vender Pemex. Del mismo modo que en Brasil no se le ocurre a nadie vender Petrobras. Pero ¿vos no crees que entre México por un lado, Brasil por otro y nosotros hay una distinta concepción de la nación? México integrado a Estados Unidos tiene una voluntad de ser nación que nosotros no expresamos. No, yo creo eso, sí, sin duda, pero creo que ahí podemos ejemplificar la fractura entre el peronismo histórico y el menemismo, en el sentido de que las condiciones variaron. Trato de ponerme en el lugar de un peronismo histórico en este momento. Por ejemplo, no hubieran entregado el TF. ¿Esto por qué? Porque forma parte de esas cosas que van más allá de lo que le piden. El menemismo se caracteriza por ofrecer en cada campo más de lo que le piden. Y en el campo económico, esto... La relación con los Estados Unidos no solo relaciones, sino carnales, ¿no? Claro. Digamos, exagerar. El año pasado, el anteaño, un hombre importante del Departamento de Estado
me dijo en Washington una fórmula que es muy interesante por lo elaborada, sobre todo por lo elaborada por un norteamericano, ¿no? Me dijo, ¿sabe lo que pasa con su presidente? Que siempre nos ofrece algo que no le hemos pedido a cambio de seguir haciendo algo que le hemos dicho que no debe hacer. Que me parece una fórmula realmente maravillosa, porque elaborada por un norteamericano, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos ido, por ejemplo, con la... ¿Qué era lo que no debería ser? Ahí entramos, yo estaba por el tema de Guy Faraón y de la BCCI y de toda esta historia, ¿no? En torno de eso salió este ejemplo. Pero insisto en que, por ejemplo, en el orden de las empresas públicas, el menemismo ha hecho más de lo que hacen gobiernos liberales de América Latina en la misma situación y en el mismo tiempo. Es decir, a Chile nadie lo ha convencido, a pesar de que es el modelo neoliberal para el hemisferio, nadie lo ha convencido de que liquide la Corporación del Cobre. Y en este momento, esta semana, Elwin ha dicho que el tema de la Corporación del Cobre es un tema tan delicado que para un gobierno como el suyo, que ya termina, no es tema, tiene que ser para el que comience. Yo, Rogelio, digo una cosa porque necesito aclararla siempre. Yo soy peronista, he sido parte del gobierno, he estado con Menem, y en un momento planteé diferencias y me tuve que ir. Yo siempre le decía a los ministros, a los que estaban cercanos a mí, navegamos en un río muy angosto y tenemos dos orillas. Una la historia a la que se podría haber ingresado y otra el ridículo. Me parece que de lo de la historia nos estamos alejando y en la orilla del ridículo tenemos riesgos de encallar. Lo digo con franqueza porque creo que le pasa a muchos de la sociedad que hay momentos en los que dicen, bueno, lo de Fidel Castro, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero cuando tenemos ciertas actitudes, estamos más cerca de la vergüenza que de la política. ¿Vos sentís eso? Bueno, yo lo siento desde el primer día esto, ¿no? O sea que yo me enteré tarde. Sí, no te quiero hacer un reproche, pero yo lo siento desde el primer día. Estos riesgos estaban a la vista desde el primer momento. Claro que bueno, que la cosa se aproxima y se aleja y es a veces la coyuntura se come todo, ¿no? Yo no sé, intentar un balance ahora de cómo va a pasar a la historia el gobierno de Menem es un abuso. No se puede ni siquiera sacar conclusiones sobre la historia reciente, y cuanto más tiempo pasa menos. Es decir, la historia es una pretensión de los hombres un poco difícil de alcanzar. Pero tengo la impresión que el balance que podemos tener es un país debilitado en lo profundo, ¿no? Y esto sí que no es para la historia, esto es para el presente y para lo inmediato. Un país que está a riesgo de tener fracturada su identidad, porque no es solo la crisis del peronismo. Menem y lo que lo rodea es posible porque el radicalismo es lo que es, porque el liberalismo es lo que es y la izquierda no. Esto es una crisis de la clase política y del sistema. Y además una crisis que tiene una diferencia, es decir, me parece que ninguno de los otros países de América Latina que están sometidos al mismo estrujamiento del ajuste y todo lo demás, lo vive con los riesgos que lo vivimos nosotros, porque en nuestro caso esto acompaña algo que los demás no han pasado, que es una derrota militar. Es decir, el peso de una derrota militar hace que todo lo que nos sucede, el ajuste, tenga en este país, cuando yo veo el remate de la empresa pública, la frivolidad con que se liquidan los bienes que son el patrimonio acumulado en tantas décadas por el país, pienso un poco en la manera en que se está liquidando la empresa pública en Bulgaria, en Alemania del Este, esta cosa de donde al que aparezca se le entregue algo, porque son países derrotados políticamente y en nuestro caso militarmente. Entonces, esto me parece que va a pesar más tiempo del que nos imaginamos en la conciencia pública, en la conciencia social de los argentinos. A ver, Rogelio, yo hago esta crítica, y no sé vos, desde un acuerdo de necesidad de privatizar grandes espacios. ¿Vos pensás lo mismo o vos creés que el enorme Estado que teníamos podía seguir? No, yo pienso que no podía seguir el enorme Estado que teníamos, pero que era una tarea de selección donde algunas cosas pudieron haberse salvado y otras debieron haber sido liquidadas. Los aspectos
grotescos del estatismo no los ha defendido nadie nunca. Pero no, esto no podía darse con una grotesca privatización. Por añadidura, esto agrava la situación, ¿no es cierto? Es decir, una privatización defectuosa sumada a una liquidación de bienes que pertenecían al patrimonio, no por capricho, sino porque eran indispensables, que pertenecían al patrimonio nacional, da como resultado una gran debilidad nacional. Y esto lo vamos a ver, yo creo que el año que viene, sin intentar hacer un análisis económico, que siempre es conflictivo, porque uno habla en función de lo que parece que va a ocurrir, pero estamos teniendo una balanza comercial que se vuelve cada vez más desfavorable. No estamos recibiendo las inversiones que soñábamos recibir, estamos liquidando los bienes importantes que estaban en poder del Estado, y el año que viene, desde enero, las compañías extranjeras que son dueñas ahora de nuestros servicios públicos empiezan a remesarle a sus accionistas en el exterior las ganancias. Esto va a dar lugar a otro flujo de dinero que sale, sin que veamos dónde están los flujos de dinero que llegan. En esto hay como distintas concepciones. Brasil mantiene la inflación, defiende su industria y encuentra con el tiempo una balanza de pago. No se propuso ser el mejor alumno de Estados Unidos ni el alcahuete más alcahuete. ¿Qué es lo que tratamos de hacer nosotros como si hubiera un premio? No hay premio para esto. No hay premios, es decir, pero eso los banqueros bueno, y no hablemos del Departamento de Estado, en Estados Unidos en eso han sido siempre muy claros. Es decir, cumplir con las obligaciones no significa hacer la base para recibir una recompensa. Esto es lo pactado, pero esto lo dicen siempre. Ahora, el empresariado y los gerentes argentinos hay como la idea que si pagamos nos van a tratar bien, viene el dinero, crece todo, fluye, hay una sociedad nueva. Ilusión que con Martínez de Oce vivió al extremo de que uno decía, bueno, estamos locos, y el país crecía, no quedó nada. No, claro. Y además la conducta de la sociedad no ha sido corregida. Si es que existió esa ilusión en la época de Martínez de Oz, la ilusión no fue corregida. La sociedad reproduce exactamente aquello que llevó a aquella frustración. ¿Cuál sería la diferencia esencial para vos entre el peronismo y el menemismo? No digo entre Perón y Menem porque no creo que sean comparables. Para mí Perón, bueno, fue mi jefe, mi conducción, yo soy No, claro, no, yo en el plano personal no creo que tenga sentido, ¿no? Creo que hay muchos componentes que son comunes, lo que puede inducir a pensar que, por lo menos al pueblo llano, como se decía, el pueblo llano puede llegar a pensar que está en presencia de lo mismo, porque hay algunas cosas conocidas, el verticalismo, el autoritarismo, algunas cosas que son esenciales del peronismo histórico y que se reproducen a pesar de que la base cultural del verticalismo en un caso y en otro son diferentes, ¿no? Es decir, Perón era un militar trasladado al campo político. Menem es un político con una cultura de origen, una cultura étnico-religiosa que es esencialmente autoritaria y como es sabido. Es decir, hay puntos de comparación que inducen al pueblo llano a pensar que se trata de lo mismo. Creo que se trata de algo diferente en la forma en que se consideran los problemas de la sociedad, en que se considera la presencia del país en el mundo. Aquí hay diferencias que son muy profundas. Aquel era un proyecto que confrontaba con sectores de la Argentina y externos, confrontaba con todos los poderes y vivió muchos años. No, tratemos de no tampoco sacralizar aquel, no, yo no sacralizo, aquel modelo. También tenía una dosis muy fuerte de oportunismo, de aventurerismo político, de improvisación económica, todo esto ya lo sabemos. Pero me parece que donde está la diferencia es en la línea que hace que algo pase a la historia y pase a la historia por algo. Carrillo, Botayana, dos ejemplos de riqueza personal individual, y hoy no sabe quién es el ministro de Salud, algún dueño de una prepaga que de lo que era Carrillo a lo que es hoy no quedó nada. ¿No? Sí, yo creo Julio, que tenemos que comprender que en el mundo ha habido unos cambios formidables que están en desarrollo
acabamos de escuchar a Fidel Castro explicando la cantidad de cambios que él va a aceptar y que aceptó ya y todos los que va a aceptar. Entonces, la idea de que si Perón viviera esto no ocurriría es una idea que no es seria. Es decir, yo creo que muchas de estas cosas, si Perón viviera, se estarían aceptando y haciendo, pero de otra manera. Y que lo que caracteriza al menemismo es esta desconsideración por la naturaleza de la nación y del pueblo argentino con que se manejan los problemas de Estado. O sea, en esto estaría la gran fractura en la historia del peronismo. Es lo que yo creo, ¿no? Es lo que yo creo, porque la idea de la continuidad de la nación no la veo presente, no la veo me da todo la sensación de una liquidación de saldos, y esto no es la idea de la permanencia de la nación. Ahora, aceptando que los cambios corresponden a los tiempos que vivimos en todo el mundo, esto es así. Rogelio, hay como que los elementos centrales de la política hace 30 años, la nación, la justicia social, la soberanía, estos elementos han como desaparecido de nuestra mesa. Como vos decías claramente, en México sigue estando presente, en Brasil también. En Chile hay una concepción económica mucho más sólida que la nuestra. Hay ventajas. ¿A qué se debe esta debilidad? ¿A este elemento que vos decís, perdimos la guerra? Y yo creo que este país, después de perder la guerra de las Malvinas, se quedó con las defensas muy bajas. Y un país con las defensas bajas se le puede explicar, es decir, se le puede vender al 100% el discurso de la banca acreedora. Porque si uno pierde la guerra y además es deudor, y casi todas las pálidas juntas, esto es una cosa terrible. Al decir vos, y yo coincidir, que bueno, que hay un discurso de la banca acreedora en el que no estamos en contra, ni cuestionamos por izquierda, pero al decir que este es solo el discurso de la banca acreedora, quedamos como antiguos, porque esta forma de plantearse ya no se usa más, y nos acusan además de antiguos, ¿no? Sí, es decir, creo que la admiración de los banqueros es porque estamos como en el parque jurásico, ¿no? Es una curiosidad, gente que se ha tomado al pie de la letra. Me acuerdo que el expresidente de México, Miguel de la Madrid, me decía, no hace mucho, el año pasado, me decía, no, la cuestión no está en pagar, la cuestión está en renegociar las deudas, cosa que además es del gran agrado de los bancos. Los bancos no quieren que les paguen, quieren que se renegocie de manera permanente y que el deudor se consolide, tenga lo que no se ve acá, porque el proceso de pago de la deuda argentina está socavando los cimientos de la Argentina. Esto es lo que estamos viendo. El problema del campo, por ejemplo, la manifestación del descontento del campo, que no puede ser tildada de descontento instrumentado políticamente. Hemos visto a los agricultores explicar, yo lo voté, no volvería a votarlo. Nos está revelando que cuando se habla de la destrucción de la infraestructura profunda de este país, se está hablando de algo que es real. Rogelio, ahí cuando vos planteás lo del campo, siempre hubo una cosa muy loca en Argentina, ¿no? Que había una ideología en algunos sectores que no se correspondía con el interés del sector. Quiero decirte, un señor que es agricultor y cree en la libertad de comercio, está loco, porque el agro es protegido en Estados Unidos y en Europa. Él no puede creer en la libertad, porque la libertad termina con su muerte. ¿No hay sectores que sueñan con una ideología que los mata? Claro, yo creo, en este sentido creo que la experiencia menemista es buena, porque estamos viendo justamente a los industriales que descubrieron tarde que el proteccionismo era su razón de existir. Esto lo estamos viendo todos los días. Con leer la columna de convocatorias y quiebras del diario de la Nación, uno se da cuenta de la cantidad de personas que apostó al revés, en teoría, ¿no es cierto? Es decir, el menemismo está, y la coyuntura mundial... ¿Pero con Martínez de Oz no se tendrían que haber dado cuenta de eso? Bueno, yo creo que... ¿No es la segunda vez que nos pasa esta locura? Sí, pero lo que pasa es que el colchón que había en la época de Martínez de Oz permitió que se pudiera reincidir en lo mismo pensando que no era para tanto. Ahora ya el colchón se angostó mucho. Es decir, los empresarios que en este momento soportan el contacto directo con el aire fresco del capitalismo en estado puro
se van a la tumba. Esto lo estamos viendo uno detrás del otro, ¿no? Eran los primeros capitalistas de la Argentina y acaban de descubrir que no estaban preparados para el capitalismo. Pero hay como una teoría, yo el otro día leí un artículo de Dardo Gasparré, en El Cronista, ¿no? Hay como una teoría de que tenemos que seguir hasta que sea todo limpito, sin defensa, sin protección. Después vamos a venderle un pote de dulce de leche a los japoneses, que son un imperio, y nos dicen, no pasan, que acá tontos no son. Pero Dardo Gasparré es un importador de whisky, no es precisamente un modelo de industrial. Yo creo que lo que pasa en la Argentina es que hay una enorme cantidad de personas que hablan en nombre de la industria, que incluso han llegado a presidente de la Unión Industrial. El actual presidente de la Unión Industrial es un señor que como industrial es un tipo extraordinario, recibe unas grandes containers donde sacan unas cajas de cartón corrugado, sacan unos televisores y los ponen en un negocio. Tuvimos un presidente de la Unión Industrial, ¿cómo se llamaba? Fabelevich, que fue muy famoso. Y yo una vez quise saber qué fabricaba Fabelevich. Yo dijo, debe fabricar calderas para la industria pesada. No, fabricaba sogas para amarrar yates. Es decir, cuando hay una industria en un país que admite que su presidente sea un fabricante de sogas para amarrar yates. Y es una buena persona y con mucha conciencia nacional. Defiendo a Fabelevich, que es mi amigo. Sí, pero al margen está. Fabricante de sogas, en un país que llegó a producir, digamos, automóviles, calderería, cosas pesadas, cosas interesantes. Esto te está marcando la insignificancia de la clase empresaria industrial como intérprete de lo que le pasa. Se entera de lo que le pasa cuando le pasó. Ahora, ahí está, yo creo, un problema importante. El capitalismo en serio existe si tiene una clase productiva con mucha conciencia de sus intereses y los defiende. Porque entonces, esos intereses son los de la sociedad. Si eso no se da, viene esta crisis. Claro, es decir, si el pensamiento de la clase empresaria industrial de este país ha quedado reducida a lo que algunos empresarios que son importadores le explican que debe ser su lugar, y algunos comunicadores sociales, digámosle así, le explican que deben ser sus intereses, sumado a algún diario dedicado al ámbito de la especulación financiera, y el resultado es catastrófico. Es decir, es una clase que no se piensa. Una clase que no se piensa a sí misma. Que no se piensa a sí misma. Absorbe y le hace absorber al resto del país las consecuencias de no pensarse, pero esto es una tragedia. Ayer el tractorazo es importante porque reúne sectores productivos no ideologizados que reaccionan contra una política que los va a destruir. Es importante esta reacción. Es la primera que toca la política de Cavallo, no hubo otra. A mí es la que me suena como más genuina, ¿no? Es decir, que el tractorazo no ha sido inducido por ninguna fuerza política ni por los medios de comunicación, y sin embargo ha tenido una expresión, no solamente la que estuvo en la Plaza de Mayo, sino que ha habido en muchas ciudades del interior, en fin. Esta es una movilización profunda. La respuesta es que a los agricultores les va mal en todo el mundo. Sí, eso es una respuesta estadística, pero no puede esto suprimir el debate interno. Yo creo que el sector industrial se comporta con menos elocuencia frente a la crisis que lo que ha demostrado el campo. Tal vez porque el campo es, como actividad económica, más antiguo que la industria en este país, y por último, cuando llega el momento de expresarse, lo hace con más derecho de piso, digamos, y más conciencia del sector. Digamos que los propietarios rurales en este país sienten que cuando a ellos les va mal lo tienen que decir, y lo tienen que decir con la voz más fuerte que tienen. Esta es la impresión que me da, porque se sienten dueños de casa. Los industriales argentinos no han estado a la altura antes y no están ahora. No están a la altura porque no se piensan a sí mismos como una clase que tenía un papel que cumplir. Muchas veces piensa, y no sé, yo creo que vos seguramente, ¿qué expresaba Martínez de Oz? ¿Era la destrucción de la clase? ¿Era el saqueo por el saqueo? ¿Qué explicaba este personaje que era un poco el Antonio das Mortes de Glauber Rocha, no? Sí, yo no sé, él era un hombre que
que tenía muchas contradicciones en su propia historia personal, ¿no? Porque estaba por un lado ligado a la industria como director gerente, como funcionario de la industria. Por el otro lado tenía una tradición familiar ligada al campo. Un tío de él, Miguel Ángel Cárcano, que era amigo mío, una vez me dijo: no, usted, Rogelio, está muy enojado con José Alfredo, pero José Alfredo quiere mucho al país. A él le gusta... Por eso se lo llevó. No, se quedó pensando y me dijo: a él le gusta mucho al país, dice, lo quiere mucho. ¿Sabe? Dice, lo que pasa, a él lo que más le gusta es el paisaje. Que me pareció la mejor definición que he escuchado de Martínez Dios. Martínez Dios amaba el paisaje de la Argentina, ¿no? Pero después tenía esta contradicción sobre lo que creía como mejor, y me parece que nunca pudo hacer una síntesis de lo que creía como mejor para el país. Rogelio, ¿no es de imaginar que perversamente estos Martínez Dos y su bandita dijeron: la Argentina, para arreglarla hay que vaciarla, y se llevaron el dinero? Bueno, porque no se lo llevaron. Si uno juzga por su propia conducta personal, hay motivos para pensar lo que vos pensás, ¿no? Porque cabe recordar que, siendo él un defensor a muerte de la empresa privada, él fue designado ministro de Economía, siendo él presidente de la compañía Ítalo de Electricidad. Inmediatamente después de ser designado ministro de Economía, siendo él el apóstol de la privatización de la economía, estatizó la compañía Ítalo de la que era presidente, es decir, le vendió la compañía Ítalo al Estado, que venía a privatizar. De manera que si uno... O sea que la compró él. ¿No? Él compró para el Estado la compañía Ítalo de Electricidad. O sea que si uno piensa en los negocios personales, y algo de eso hay. Algo de eso hay. Buenos muchachos. Sí, algo de eso hay. Lo que sucede es que para nuestra sociedad, como él es Martínez Dios y es la oligarquía, esto es impune. Ha sido impune y sigue siendo impune. ¿No? Fue indultado hace un año, ¿no? O dos. Fue separado de las causas que tenía todavía pendientes, de manera que sí, efectivamente. Digo esto porque se cuestiona uno cómo Martínez Dios existió, pero además cómo todo el sector productivo entró en el delirio, se compró un banquito, una financiera, y 4 años después debíamos 40.000 millones de dólares por arte de magia, por los lúcidos señores que hablan inglés, que estudiaron en Harvard, en Oxford. Son locos, son la destrucción, se la creen. ¿Qué pasa? Bueno, en esos 40.000 millones vos te referís a la deuda, ¿no? Sí. Y figura la deuda privada, que fue estatizada también por nuestro ministro de Economía, Cavallo. Domingo Cavallo, que en ese momento era presidente del Banco Central. En ese sentido, tiene lógica preguntarse si lo de ahora es lo mismo que lo de Martínez Dios, porque incluso los actores se parecen mucho. Se parecen, no son los mismos. Lo que uno casi te diría, en un momento dije, bueno, si hacemos esto, que es lo que dice Estados Unidos y lo que dicen los ricos, quizá los pobres viven mejor. ¿Qué va a pasar? Viven peor. Claro, si esto es comprarse un catecismo capitalista realmente para aborígenes de Borneo, ¿no? Porque esto no, ya se sabe que es así y que las reglas del juego son muy duras. De manera que yo creo que en el caso de un gobierno neoperonista, digamos así, un gobierno que viene de una tradición peronista, lo que probablemente está ocurriendo es que es un gobierno de arrepentidos. Es decir, el peronismo tuvo frente al capital una actitud de tales características en su etapa anterior, que bueno, frente a la novedad hay una conducta de arrepentidos. El mundo es así, déjennos gobernar, que estamos arrepentidos de lo que fuimos. Y entonces ahí encontramos la explicación de por qué se ofrece más de lo que le piden. Claro, es lo del converso, quizás más que el arrepentimiento. Hay un fanatismo del converso
que no tienen que profesar la religión desde el nacimiento. No, la conversión es una cosa, el arrepentimiento es otra. En realidad el peronismo no era el socialismo, así que acá no se ha producido una conversión. No, hay un al liberalismo. Se ha producido un arrepentimiento frente a la marcha, aquellas cosas terribles de combatiendo el capital y todo eso, que hoy son motivo de arrepentimiento, no de conversión. En fin, yo en lo personal creo que esto está agotado. Yo digo hace mucho tiempo que sigo siendo peronista, pero que las cosas que me dan vergüenza yo no tengo por qué firmarlas ni por qué aplaudirlas. Pero en este momento, ¿el radicalismo para vos es una solución frente a esta crisis? ¿Da otra salida? Yo no sé, yo tengo la impresión que el radicalismo no tiene una propuesta económica que saque los pies del plato mundial. El plato mundial está formado por una cantidad de situaciones que comienzan siendo diferentes pero terminan pareciéndose. En este sentido, me parece que el radicalismo no iría contra las privatizaciones, no iría contra, en fin, lo que estamos llamando este reencuentro de la Argentina con el sistema capitalista internacional. Donde creo que el radicalismo podría incorporar un factor diferente es que el radicalismo tiene históricamente una tradición de ética que a este proceso de adaptación económica le podría dar unos márgenes no de moralidad, sino de normalidad. Creo que la sociedad se conforma con esta cosa de normalidad. ¿Pero vos no crees que en este tema de la ética, que yo considero que es importante y que es grave, el mero hecho de tener presente la ética nos da un cambio de esta política? Da un cambio de esta política, en la medida en que, bueno, ya lo han dicho los radicales, si las privatizaciones se mantienen, pero las que son irregulares serán revisadas, pues está la normalidad, digamos así. Aquellos campos donde el delito ha sido o es público y un partido tiene un bagaje de ética que lo hace creíble en el sentido de que esto va a ser rectificado, bueno, ahí está el cambio. Pero no creo que el radicalismo traiga en la maleta un proyecto de volver a estatizar lo que fue privatizado, ni ninguna de estas cosas. Creo que esto es así. Pero que hay... el radicalismo nunca tuvo una marcha que prometía combatir al capital, entonces no tiene motivo de arrepentimiento. No sé si me explico. El radicalismo ha convivido con el capitalismo en las épocas de la influencia británica, en la época del capitalismo de Estado. Nunca se propuso combatir al capital, de manera que tiene con el capitalismo un trato no cordial, tiene un trato normal. De lo que se trata es de encontrar relaciones normales. Cuando uno tiene motivo de arrepentimiento, las relaciones se vuelven muy anormales, son muy inquietantes, muy realmente traumáticas. Tengo mis dudas, Rogelio, porque creo que en el momento de su ruir, la incapacidad del radicalismo de tener una política para el empresariado hizo que la hiperinflación fuera posible. Quiero decirte, ignoraron tanto el poder económico que quedaron haciendo una política al margen de ese poder económico. El peronismo puede cometer el error contrario, que es darle tanta importancia a ese poder económico que termina siendo la política que ese poder económico quiere, sin darse cuenta que ese poder económico no tiene conciencia de lo que necesita o de lo que necesita la sociedad globalmente. Sí, coincido que esto puede ser un buen análisis. De todos modos, el relevo de este experimento, de este tramo del experimento posmoderno argentino, tiene que ser un relevo que de algún modo tome en cuenta los factores éticos, no porque la lucha contra la corrupción esté de moda en el resto del mundo, sino porque se vuelve una necesidad de una sociedad ansiosa, es decir, vivir la sensación de la corrupción como normalidad vuelve a la sociedad, enferma mucho a la sociedad. Ese relevo el que vos planteás es oponerse a la reelección. Bueno, yo no sé, porque no sé si la que se va a poner a la reelección es el radicalismo o son los argentinos. Yo no sé, esto depende de resultados electorales, ¿no es cierto?,
de consultas, de porcentajes, de 2/3 en las cámaras, de cosas que no son patrimonio del radicalismo. Creo que en el peronismo hay manifestaciones que no sé hasta dónde pueden llegar o qué consistencia van a terminar teniendo, pero hay manifestaciones en el sentido de la necesidad de un cambio. Esto lo veo como muy interesante, porque entonces si el relevo no es una cuestión de partidos y se vuelve una necesidad de oxigenar a la sociedad que está muy angustiada por sus propias toxinas, ¿no es cierto? Entonces la cosa es más importante todavía, porque indicaría que hay una reconstrucción moral de la sociedad, una posibilidad de mejorarla. Ahora, yo digo, en un mundo tan complejo, eficiencia más ética no dan política. Necesitaríamos ética y eficiencia, pero con estos dos elementos no hay un rumbo. No, pero sin estos dos elementos tampoco. Es decir, además, esto me parece también una situación que se ha internacionalizado. En todas partes están creándose tribunales o agencias. Los alemanes acaban de crear una cosa que se llama Transparencia Internacional, que es una agencia que va a investigar por cuenta, una agencia privada, con fuerte interés del Estado alemán, pero privada, que tiene como primer campo de trabajo la propia Alemania, pero luego toda Europa, la comunidad, sobre corrupción y en todas sus variedades, ¿no es cierto? ¿No? Narcodólares, las cosas conocidas, contrabando, tráfico de armas. Lo que está indicando que aún para las sociedades capitalistas instaladas, a las que les va bien, donde hay un equilibrio, la necesidad de la moral como fundamento de la sociedad se presenta de todos modos. No es que uno... Acá me parece que hay una cosa que trataría de expresarla de este modo. Los que están haciendo el ingreso de la Argentina en el capitalismo han desconfiado durante tanto tiempo de los capitalistas que han terminado creyendo que para ser capitalista hay que ser un terrible sinvergüenza, porque lo pensaban antes, y entonces lo primero que han hecho es volverse sinvergüenza, para ver si como consecuencia de eso se hace el capitalismo. Pero no es así la cosa. Es decir, creo que no es necesariamente así. Digamos que imaginaron un capitalismo desde una visión socialista. Es la pluralidad y el robo. Ni siquiera socialista, de una visión, no, porque insisto que esto sería adjudicarle al peronismo histórico, me parece que sería confundir el resentimiento con la lucha de clases, ¿no? Pero, yo creo que es más simple la cosa. Está bien, pero yo te digo una cosa, Miranda es la industria Flor de Seibo. Sí. Gelbar es una determinada industria en los años 70. Sí. Y Cavallo tiene una cosa que no lo hace peronista, que es formado en Harvard, que no expresa otro interés que la formación de Harvard. Estamos todos deslumbrados, nos parece maravilloso, pero no es la expresión de un sector productivo que surge en esa etapa. Yo no sé, a lo mejor eso es una injusticia, porque él representa un núcleo industrial de Córdoba, que es un núcleo industrial interesante. A lo mejor es una injusticia esto de darle a Cavallo solo un espacio como teórico de la economía académica, teórico y académico de la economía. Me parece que Cavallo es algo más que eso. Pero lo que quiero decir es que esta raíz de desconfianza en el capitalismo ha hecho que algunos crean que a través del delito económico se construye el capitalismo. Tampoco es posible. Sí. Hubo una idea de acumular desde el poder político una riqueza semejante a la del poder económico. Claro. Y que entonces todo el mundo, cuando esto se discute, o con alguna gente con la que se puede discutir, todo el mundo pone por delante la historia negra del capitalismo norteamericano, del capitalismo británico, del capitalismo alemán, lo cual es cierto también, pero no es indispensable. No sé si me explico, no. Esta idea de que solo el capitalismo se hace con ladrones es una idea de los que han estado mucho tiempo combatiendo al capitalismo, porque si no, no se explica que se... El capitalismo también tuvo ladrones,
pero no hace su esencia Pero, lo del claro, robo, ¿no? yo creo que esto es el punto donde se produce una dificultad para seguir adelante sin llegar a intoxicar a la sociedad. El problema de ese capitalismo en el que yo creo, porque no soy socialista, es qué conciencia tiene ese capitalismo de la totalidad de la sociedad. O sea, cómo tienen claro que una madurez política de la sociedad enriquece su poder económico y no puede estar al margen de lo económico. Claro, bueno, estamos viendo cómo el capitalismo de los países desarrollados, verbigracia, el caso de Italia, el capitalismo italiano se está autopurgando, está tomando aceite de ricino una detrás de otra y tiene, curiosamente, una digamos así, una calidad, al mismo tiempo que muestra sus lacras, Muestra su y capacidad de curación. desnuda a lo que pasaba en el capitalismo italiano, nos encontramos con la sorpresa de que 12 figuras importantes de esa sociedad se han quitado la vida. En la Argentina no se suicida nadie. Acá se puede decir cualquier cosa de cualquiera, no le importa nada. Y en Italia este capitalismo corrupto produce suicidas. Personas que avergonzadas se quitan la vida. O sea, que no son personas que en lo íntimo creían que para ser capitalista había que ser ladrón. Están avergonzados que se han pegado un tiro. O sea, había idea del pecado ahí, Había idea del pecado. cosa que acá no existe. No la veo, no se ha suicidado nadie, Julio. Y hay más de uno que no puede caminar por la calle porque le gritan, le tiran, ¿no? Sí, pero si lo invitan, va a la televisión. Estamos viendo unas rantres, unas reapariciones terribles en estos días, ¿no? De algunos actores de otra etapa. De actores de otra etapa que han reaparecido y que además explican, en el fondo explican aquello que me inquietó a mí una vez mucho cuando lo explicó el doctor Menem en un programa con un comunicador social, que dijo, no sé por qué critican que se le haya permitido a Gat Faraón venir a la Argentina a invertir su dinero. Porque, en definitiva, el que trae su dinero al país lo único que le importa es que lo traiga. Y después cómo lo consiguió, esto es otra historia. Yo creo que esto es una filosofía muy peligrosa, porque así se hizo la isla de la Tortuga en el Caribe, donde llegaban los piratas todos con su dinero, pero no se hizo una nación con la isla de la Tortuga. Ni siquiera nos acordamos dónde queda. Esta idea de que el capital vale de cualquier manera fue muy realmente negativa en el petróleo de los países árabes. Esa riqueza no enriqueció sus sociedades. O sea, descubrieron petróleo, tenían el dinero, y fue muy parecido a la riqueza agropecuaria nuestra. No dio una industria eso, no dio nada. Sí, yo no sé, la riqueza agropecuaria nuestra dio esta gran ciudad, ¿no? Es decir, y esta gran ciudad fue el producto de las leyes del mercado, no de la dirección de la economía, no fue un resultado de la economía planificada, digamos así, ¿no? Pero terminaba pensando una sociedad de tantas vacas por hombre, o sea, no podíamos tener más habitantes que lo que las vacas permitían, ¿no? Sí, está bien, pero porque estas fueron las leyes del mercado. Te quiero decir que no hay ningún país árabe que pueda mostrar una ciudad como Buenos Aires, ¿no? Para sintetizar. En cambio, nosotros podemos mostrar que la renta de la tierra durante décadas produjo una ciudad extraordinaria, una ciudad que es una de las grandes ciudades del mundo. Malraux, cuando conoció Buenos Aires, dijo, es la capital de un imperio que nunca existió. Linda frase, ¿no? Sí, algo más que una frase. En fin, las leyes del mercado determinaron que esas ganancias de la agricultura y la ganadería construyeran esta monumental ciudad. Yo creo que haber planificado, intentar planificar retroactivamente ya no tiene sentido. No, Esto es lo que nos quedó, esta gran ciudad, y esta sensación, no de, como dice Malraux, de un imperio que no existió, pero sí esta sensación nostálgica de una nación que pudo ser mejor, ¿no? De los años 80, ¿no? Un buen lugar en la lista del mundo. No tanto eso, sino un buen lugar para sus propios habitantes, ¿no? Que esto es
lo que a veces no tomamos en cuenta. Yo creo más bien eso, que un buen lugar en la lista del mundo, me parece que es trabajar un poco para lo exterior. Lo importante sería un mejor lugar para sus habitantes. Cuando vos decías hace unos minutos, y fue noticia estos días, lo de Castro y el dólar, ¿qué pensás de Cuba? Yo creo que ellos están haciendo un tratamiento de reincorporación al mundo real que en el caso de ellos es sumamente duro. Pero dadas las circunstancias no tienen otra, es decir, hay un reconocimiento de que hay algunas leyes históricas que van más allá de la voluntad de las personas o de los pueblos en determinados momentos. Si uno piensa que hace 70 años los revolucionarios rusos discutían entre ellos si era posible el socialismo en un solo país, ¿qué se puede decir hoy? Si es posible el socialismo en una sola isla, ¿no? Francamente no se puede ni discutir. La cuestión es cómo se pasa de esta originalidad que ha durado 3 décadas de parte de Cuba a un reconocimiento de estas leyes que se han vuelto comunes e inevitables. Me parece que Castro esto lo entiende. Yo nunca fui castrista, por el contrario, me dio mucha bronca su incapacidad, o la incapacidad del socialismo de ingresar a la democracia, ¿no? Creo que esto hubiera dado un mundo distinto, hubieran aportado de otra manera si esta revolución socialista en un momento ingresa a la parte, o a la concepción democrática, hay elecciones, etc. Pero me parece que esta locura de creer que mañana se cae y se acaba es absurdo para una humanidad que tiene una experiencia aislada. Y además que nuestro gobierno, cuando lo trata también a Pinochet, no tiene por qué ofenderse con Castro, porque... ¿no? Sí, no, esto me parece anecdótico. A mí me parece que lo que es importante es que Cuba tenga un jefe de Estado que sea capaz de comprender y llevar adelante algo tan azaroso como lo que le toca hacer. Es decir, haber salido de la órbita norteamericana y al cabo de 3 décadas reconciliar a Cuba con los Estados Unidos es una hazaña casi desproporcionada a las energías de una misma generación. Creo que hay otra generación en Cuba, pero por último Castro es el mismo. De manera que este esfuerzo es un esfuerzo que merece por lo menos que se lo respete. Yo siento que el turismo, que a ellos los puede ayudar enormemente en lo económico, les plantea una fractura social absurda. Quiero decirte, se hicieron el socialismo para que no existiera justicia. No hay injusticia más grande que el turista que gasta en una semana lo que juntó todo un año. Sí. Da un choque... No, y yo creo que estamos un paso más adelante todavía que eso que vos decís, porque se acaba de autorizar la tenencia de dólares, lo que significa, por parte de los ciudadanos cubanos, algo que estaba prohibido, lo que significa que en un periodo de un par de años, aquellos ciudadanos cubanos que reciban remesas de sus parientes en los Estados Unidos van a ser relativamente los nuevos ricos que el resto de la población. O sea, esto es el fin del socialismo. Esto es el fin de la sociedad igualitaria que Castro imaginó como posible. Yo creo que efectivamente esto clausura la idea de la sociedad igualitaria. ¿Y el rol de Argentina en esta relación con Castro, cómo lo viste? Yo creo que no hay rol de Argentina. Que hay algunas manifestaciones que son marginales, pero que no afectan para nada. Es decir, incluso estaba leyendo el Miami Herald de esta semana que algunos columnistas hacían un balance del rol de Argentina, como vos decís. Y no hubo rol de Argentina, porque dicen, bueno, aquí hubo algunas expresiones del presidente argentino, pero fueron durante la conferencia, pero en los pasillos, de manera que no han afectado la redacción de los documentos. Los documentos son claros, condenan el embargo o bloqueo, como se lo quiera llamar, de Cuba por parte de Estados Unidos. Es decir,
no hubo de parte de la Argentina nada diferente, y lo que se presentó como algo conflictivo no salió de los pasillos y de las columnas de los diarios, pero no entró en la consideración seria de la Asamblea, no pasó nada en la cumbre. Volviendo a la situación de la Argentina, ¿vos creés que vivimos un momento de crisis, que vivimos una decadencia o un momento de cambio? Yo creo que la sociedad argentina de pronto se asusta de los tramos que recorre y se piensa como en plena decadencia. Yo no estoy seguro de que esto sea cierto, ¿no? Yo creo que hay momentos, sí, de incertidumbre, y todos hemos dicho no estamos a la altura de lo que pasa, somos peores, pero en fin. Esto, ¿sabés por qué creo que también ocurre? Porque los argentinos leen poco la historia de su propio país. Porque si leyeran la historia de su propio país, tal vez se darían cuenta que la historia es este tipo de contratiempos, este tipo de incertidumbres, y que siempre cuando parece que hay una incompetencia para dirigir a la nación, la incompetencia es de los que representan a la nación en ese momento, pero que siempre hay relevo para dirigir el país, y que los sentimientos respecto del país y la inteligencia del país no se agota. Yo creo que no se puede hablar de una decadencia así, sentenciar que este país en decadencia está en vías de desaparición o algo por el estilo. Coincido. Y el hecho de que los medios de comunicación, especialmente los medios visuales, lleven a tanto peso de la farándula en lo político, ¿cuál es la explicación? Bueno, yo creo que esto forma parte de la admiración por el modelo del norte, ¿no? Es decir, desde el momento que fue un actor de películas de cowboys elegido presidente de los Estados Unidos, en todo el mundo se pensó que había llegado la hora de que los actores de películas de cowboys se dedicaran a la política. Pero digamos, pero eso es posible en Estados Unidos, donde el presidente puede ser un actor, pero al lado siempre hay un Kissinger, un Brzezinski, hay una estructura de pensamiento. Sí, pero eso es un acto de indulgencia. No dejó de ser un actor de películas, de comedias cómicas de cowboys, y era el presidente de la primera potencia del mundo. Yo creo que esto habilitó a cualquiera para cualquier cosa, y estamos viendo los resultados. Pero me parece que los medios de comunicación, si alguien está cumpliendo con exageraciones a veces, en fin, con errores, pero si alguien está cumpliendo esta tarea de no dejar de caer al país, son los medios de comunicación. Es decir, lo que se hace a través de los medios de comunicación en este momento es extraordinariamente positivo, con exageraciones, con cosas que uno no comparte o que preferiría no ver en todos los órdenes, ¿no? Pero me parece que si hay un lugar dinámico, un lugar de intensa elaboración y donde se pueden hacer muchas cosas, y desde allí muchas cosas, esos son los medios de comunicación. Coincido que el debate dejó de existir en el Parlamento y en el seno de los partidos y entre los partidos, hoy se trasladó a los medios de comunicación, que son el reservorio de una capacidad crítica, ¿no? Sí, y que están a la altura, porque todo el mundo habla de la libertad de prensa, pero la libertad de prensa es una oferta que hay que ejercer, y yo creo que en la Argentina la libertad de prensa se está ejerciendo mucho, y con mucha tenacidad y con mucha vocación, que hay toda hay una generación completa que cree en la libertad de prensa, y más allá de la libertad de empresa, que es otro asunto, ¿no? Y creo que esto es un dato muy positivo sobre la vitalidad de la Argentina como nación.
Coincido con Rogelio García Lupo, un periodista de los importantes, un escritor, un pensador, un poco charlando sobre todos estos temas de la sociedad y terminando en esto de que la libertad de prensa, que a veces molesta al gobierno en algún momento, creo que esta molestia es un poco echarle la culpa al espejo de las arrugas de los años. Es no aceptar que cuando la prensa discute, se queja, cuestiona, es parte de la sociedad y es expresión de la sociedad. Buenas noches.